Queremos entrar en la meditación de la palabra de Dios. Es el base principal de este programa y por cuanto debemos estar muy contentos. Así que todos los muchachos, arriba este ánimo. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, en este momento. Es un privilegio de parte del Señor presentar otro mensaje más. Y hoy tenemos el título de este mensaje: el origen de la iglesia. Queremos hablar sobre el origen de la iglesia. Muchos dicen, es que nosotros somos la primera iglesia. Y otro dice, somos el verdadero iglesia. Y otro dice que somos esto. No, queremos aprender el origen de la iglesia. La iglesia, definición en palabra griego, asamblea, congregación, los llamados, los nacidos de nuevo, los que tienen fe, los miembros de la familia de Dios. Amén. Quiere decir, nosotros somos una iglesia, nosotros somos una congregación, nosotros somos un llamado, nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros tenemos fe en Dios y somos la familia universal de Dios. Vaya conmigo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. La palabra nos habla de esta manera: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. 5. En amor habiendo predestinado para ser adapto hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Hermano, el origen de la iglesia es necesario entender, es necesario comprender, es necesario saber. La iglesia universal de Dios son aquellos que han nacido de nuevo y obedece y cree la palabra de Dios viviente, de Dios todopoderoso. Inciso A: el origen de la iglesia antes de la fundación del mundo. Ya la iglesia ya estaba antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan. Dios ya tenía este propósito. Dios ya sabía, ya tenía formado. La iglesia inició cuando empezó el ministerio Jesús aquí en la tierra. Pero ya el plan de Dios ya había. Efesios 1:4. Según nos escogió antes en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Antes del mundo ya tenía plan Dios sobre usted, hermano. Amén. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? ¿Quiénes son las personas salvos? Usted que has creído el evangelio, que has creído en la palabra de Dios, has aceptado a Jesucristo en tu corazón, has recibido a Jesucristo en tu corazón, eres salvo, eres una iglesia de Jesucristo.
Amén. Los nacidos de nuevo, los que han creído, los que han aceptado a Cristo, han nacido de nuevo, de muerte a la vida eterna. Fundación de la iglesia. Jesús mandó, Jesús declaró su fundación. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo, tú que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, la iglesia de Jesucristo inició con los apóstoles en aquellos tiempos, en aquellas épocas, aproximadamente 2000 años. Inició la iglesia. En Pentecostés fue invertida de poder. En el tiempo de Pentecostés, muchos se agregaron, muchos llegaron, muchos se convirtieron cristianos. Ahí empezó la iglesia. La iglesia apostólica en aquellos tiempos del año 0 al año 325 fueron las iglesias apostólicas. Tenía un estado de inocencia. Hermano, desde aquellos tiempos empezó la iglesia. Cristo fue el fundador. Cristo abrió la puerta. Después llegaron, se congregaron. Después empezó la iglesia apostólica. Del 0 año al 325 años. En el año 325 al año 524, la iglesia aprende, comienza a definir la doctrina, a seguir en adelante. En el año 525 al año 1517, la iglesia continúa creciendo, pero se desviaron, se apartaron de la verdad, cometieron error, ya empezaron con sus propias doctrinas, ya empezaron con sus propios estudios, ya empezaron con sus propias ideas. En el año 1517 al año 1900, la iglesia reformada comienza a encontrar una solución por Martín Lutero. Allí empezó la división de la iglesia, donde la iglesia de Jesucristo empezó a buscar una solución, un camino. Y mientras otra iglesia empezaron a continuar sus caminos, que ya no es bíblico. Amén. Martín Lutero fue el que hizo la reforma. Allí nació Iglesia Universal Romano, la iglesia católica, y la iglesia verdadera continúa con la reforma. O sea, la iglesia que Jesús fundó continuó con la reforma, con la verdadera doctrina de Dios, de la Escritura. Amén. En el año 1900 hasta el día de hoy, millones de iglesias de Jesucristo existen en la tierra. Desde esta época hasta ahora, la iglesia ha crecido enormemente en diferentes países, en diferentes partes del mundo.
la iglesia ha crecido. La historia de la iglesia en Guatemala. En el 1821, independencia de Guatemala. O sea, la apertura religiosa. En el año 827, el pastor Henry Dunn distribuye las primeras Biblias en Guatemala. Oiga, en el año 1827, un pastor, un misionero, un siervo de Dios empezó a regalar Biblia. Empezó a distribuir Biblia en diferentes lugares de Guatemala. En el 1871, Justo Rufino Bobbio aprueba, declara libertad religiosa en Guatemala. El general pide a los misioneros que vengan en Guatemala. Viene el misionero Hans Clark a Guatemala a predicar el evangelio, a predicar la salvación, a predicar la buena noticia. En el año 1886 se establece la primera iglesia en Ciudad Capital. Hermano, empezó la primera iglesia en Guatemala. El nombre de la iglesia fue Presbiteriano. En el año 1890, el doctor Scofield funda la Misión Centroamericana, el segundo iglesia, el segundo misión. En el 1898 se establece la primera iglesia presbiteriana en Ciudad de Quetzaltenango. Vino de Capital, vino en Quetzaltenango. En el año 1958 viene a Guatemala el evangelista Billy Graham. Se inicia la campaña evangelista. Billy Graham fue una evangelista. Vino en Guatemala en el año 1958. Trajo la campaña evangelista. En esta campaña que él realizó, aceptaron 30,000 nuevos creyentes. Ahí empezó el famoso campaña, ¿verdad?, evangelista. Hasta ahora. En el 1976 fue el terremoto en Guatemala. La iglesia evangélica ahí creció, subió más. Todos empezaron a aceptar a Cristo. Todos empezaron a recibir la palabra de Dios. Hasta ahora la iglesia ha crecido enormemente. Ha sido el plan de Dios. El fundador fue Jesucristo. Pero ya la iglesia ya estaba antes. Pero cuando vino Jesús aquí en la tierra, ahí empezó la iglesia. Hoy, en diferentes partes, en diferentes lugares, estamos viendo iglesias evangélicas. Pero la verdadera iglesia es usted, yo, nosotros somos iglesia de Jesucristo. Hermano, por las gracias del Señor, acá donde vivimos, allá donde estás, el evangelio se está predicando. Hay países que no ha llegado el evangelio. El estudio nos habla, hay 62 países aproximadamente que no ha llegado el evangelio. Pero el plan de Dios
es que se predique el evangelio en toda parte del mundo. Y después viene el final. El propósito de Dios, hermano, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El plan de Dios es predicar el evangelio. El plan de Dios es predicar la salvación que Jesucristo ofrece. Oiga, acepte a Cristo. Amigo, mientras usted tiene vida, aún hay oportunidad. Mientras usted está en vida, aún hay salvación. Dios te bendiga y muchas bendiciones.